Bueno, después de las definiciones del concejal de la Libertad Avanza, Claudio Gatti, de Pueblo Belgrano, nos volcamos al tema universitario y estuvimos charlando algo al principio del programa. Comentábamos a nuestro entrevistado en el corte. Bienvenido Diego Zanetti de la UNER, ¿no? Exacto. Sí. Diego, una semana con medidas, actividades, paro. Sí, en lo que ha sido el inicio de del segundo cuatrimestre, el inicio de las clases presenciales del segundo cuatrimestre, básicamente la federación o el frente sindical, que es donde se confluyen las mayores confederaciones docentes, no docentes y estudiantes del ámbito universitario, había propuesto una medida de fuerza contundente que impactara de manera simbólica, en el sentido de visibilizar la continuidad del reclamo. Nosotros estamos en un proceso de financiamiento agudo por parte del Gobierno Nacional a las universidades nacionales. Es un reclamo que ya viene hace 1 año y medio y bueno, a finalizar el cuatrimestre pasado, a principios del mes de julio, se empezó a debatir esta necesidad de hacerlo con un nivel de contundencia importante y de ahí fue la decisión de hacer un paro que inicia hoy por toda la semana en los gremios docentes y un paro de solamente el lunes y el jueves del gremio de no docentes. Por lo tanto, la universidad hoy tuvo un escasísimo movimiento producto de estas dos medidas de fuerzas tomadas por los docentes y no docentes de la Universidad Nacional. Diego, ¿se habla de un 80% de acatamiento para arriba? Sí, probablemente haya sido uno de los acatamientos más importantes que hayamos tenido en todo este tiempo, o por lo menos desde que yo estoy en el ámbito universitario, creo que ha sido uno de los más importantes. Considero también que es una condición en la cual una serie de factores apuntalan este alto nivel de acatamiento, pero tiene que ver por un lado el compromiso docente con la lucha, la necesidad de visibilizar y la confluencia de ambos sectores, tanto docentes y no docentes, como para lograr esto. Y por supuesto la adhesión a veces activa de los estudiantes en este tipo de medidas. Convengamos que la universidad, al ser un espacio destinado a adultos, la relación en la situación del paro entre los docentes y los estudiantes es diferente a lo que podría llegar a pasar en un paro de primaria o de secundaria o en otros niveles. Acá nosotros tenemos estudiantes que están junto a nosotros en esta medida de fuerza y que son también parte importante de los reclamos. No es una cuestión solamente salarial docente, estamos hablando de un desfinanciamiento agudo de todo el sistema universitario. Hablamos también hoy y otros días anteriores también aquí en Fuera de Juego, se mezcla todo, el de financiamiento universitario, el de financiamiento en salud, porque hay facultades que tienen, universidades que tienen hospitales, exacto, la UBA, el salario docente. También una de las primeras medidas del Gobierno Nacional fue quitar el incentivo docente para los profesores de secundaria, sí, lo cual redujo entre un 10 y un 15% a todo el país, exacto, a todos los docentes parejos. Algunos recuperaron Frigerio, como aquí en Entre Ríos, pero no todos. De financiamiento de lo que son los institutos de ciencia, sí, como el CONICET, el INTA, el INTI, y todo este paquete golpea fuerte en la sociedad. Y ha sido uno de los sectores, el universitario, que más acompañamiento ha tenido. Siempre nosotros rescatamos lo que podríamos decir el crédito social que tiene la universidad pública. La universidad pública en Argentina, a diferencia de otros países de Latinoamérica y otros países del mundo, tiene un arraigo social muy importante, que lo podemos traer desde el 1918, la reforma, la cuestión del movimiento reformista muy metido adentro de la vida política universitaria, el desarancelamiento de 1949 del gobierno de Perón, donde hizo que la universidad pasara a ser un espacio donde
el hijo del doctor, el hijo del obrero, el trabajador hubiera sido protagonista de la educación universitaria. Eso no pasa en otros países de Latinoamérica y del mundo. Por lo tanto, tiene un arraigo muy importante en lo que nosotros consideramos que es ese movimiento ascendente en lo social, el hecho de ir a la universidad, obtener un título y conseguir un posicionamiento. Eso es la base de sustentación de lo que nosotros conocemos como la clase media argentina, o sea, la clase media, el profesional, el pequeño empresario, pyme, que ha tenido trayectoria dentro de la universidad, ya sea obteniendo un título o no, genera un vínculo con la sociedad diferente a otros reclamos. ¿Y por qué crees, Diego, que las políticas, no hablamos del presidente, no focalicemos solamente el presidente, que es el que define las políticas, pero ¿por qué estas políticas de gobierno se ensañan tanto con la universidad pública, con la salud pública y demás? Porque la universidad pública, más allá de lo que sea el momentum de lo político, de lo coyuntural político partidario que pasa, es un polo crítico, es un lugar donde se discute. La universidad es política, la Universidad Nacional es cogobierno. Nosotros en las universidades nacionales elegimos a nuestras autoridades que ejercen un mandato y que, digamos, esa participación activa, tanto en docentes, no docentes, graduados, estudiantes, hacen que la vida política en la universidad sea activa y que eso genera ámbitos de discusión. Y es una institución educativa. Y uno de los principales conceptos que se desarrollan digamos, en el plano del educativo es el pensamiento crítico. El pensamiento crítico te da la oportunidad de darte objetividad, no necesariamente imparcialidad, pero sí objetividad, como para entender cuáles son los acontecimientos que suceden alrededor tuyo. Por lo tanto, esa posibilidad de desarrollar pensamiento crítico en la universidad o en cualquier espacio educativo, a vos te da la oportunidad de darte cuenta cuando las cosas están bien o mal, por decirlo de alguna manera. Y tal vez a este gobierno, particularmente a este gobierno, vamos a decirlo bien, le genera cierto prurito, cierto escozor, cierta incomodidad cuando encuentra a alguien que con argumentos puede debatir o puede rebatir los posicionamientos que el gobierno hace. El gobierno dice que, por ejemplo, no hay plata y te manda una serie de palabras difíciles y conceptos con un alto nivel de abstracción, y cualquiera con un poquito de pensamiento crítico se da cuenta que plata hay. Lo que no quieren es usarla en la universidad pública, lo que no quieren es usarlo en educación, lo que no quieren es usarlo en salud. Porque si no hay plata para la educación pública, para los jubilados, para el Garrahan, ¿por qué sí hay plata para bajar retenciones a la sociedad rural? O sea, se contradicen a sí mismos. O si te dicen, la inflación es siempre un fenómeno monetario, y la zaraza que les encanta decir, vos ves la cantidad de billetes nuevos que andan circulando cada vez que va al cajero, dicen, ¿de dónde estaban? ¿Estaban impresos de hace años o lo tenían guardado o están imprimiendo como locos en la maquinita para dar más circulación para seguir pagando la deuda flotante que tienen? O sea, mienten, y cuando alguien puede rebatir ese concepto de mentira, se ponen mal, se ponen de mal humor y bueno, básicamente la universidad pública es uno de los lugares que más hemos sentido ese tipo, hemos vivido la mentira que nos dicen, la cantidad de cosas que nos dicen, hemos salido a rebatir las mentiras, hemos salido a mostrar. Y bueno, la discusión siempre se va por otra cuestión y nada, pero básicamente la universidad pública es un lugar donde se pueden descubrir las mentiras que el gobierno dice. Desde la Libertad Avanza aducen que los centros estudiantes siguen manejados partidariamente, que la universidad gasta mucho en política partidaria, que se desvían fondos. De hecho, lo reiteró recién el concejal que estuvo. Y sin embargo, por ejemplo, en la UADER, universidad también provincial, crean una cátedra de la Libertad Avanza. Sí, no trabajo en la UADER, desconozco el estatuto de la UADER. Si trazara un paralelismo entre la UADER y la UNER, por estatuto, el estatuto de la Universidad Nacional de Entre Ríos faculta a los consejos directivos de las facultades y al rectorado a establecer los que se consideran cátedras libres, que son espacios de discusión
para brindar una oportunidad al abordaje de ciertos temas o ciertos tópicos de interés de la sociedad que no están dentro de la currícula oficial de los planes de estudio. Si yo tuviera que analizar lo que pasó con la UADER y la Libertad Avanza, con uno de los fundamentos que leí que tiene que ver con dar espacio a una pluralidad de ideas, me parece absolutamente contradictorio que un espacio que se dedica a denostar, a insultar, digamos, a expresarse con todo tipo de expresiones desagradables a cualquiera que piensa distinto, necesite un espacio en la universidad pública para debatir ideas. No lo debaten en el Parlamento insultando a senadores y diputados, no lo debaten en los medios de comunicación insultando a niños y a todo el que van a necesitar un espacio. Me parece que es un oportunismo político de la UADER. Tal vez el rector de la UADER tenga una visión que nosotros desconocemos. Pero justo cuando están firmando una alianza con ese partido. Y tal vez... A mí no me gustan las teorías conspiranoicas, siempre busco la... Pero las casualidades... Bueno, por eso mi visión es siempre que... Hablemos de casualidades. La explicación más obvia es básicamente la verdadera. Es un acto político, y sí, es un acto político de campaña simplemente para posicionarse. Tal vez no tenga... me iba a volver tautológico a mí mismo, pero o sea, iba a decir, tal vez el rector de la UADER no tenga que preocuparse por la continuidad de las obras, de sus espacios físicos, por la designación de sus docentes, por la gestión, y ahí a mí mismo me contesto, y acá en Gualeguaychú no tiene que preocuparse por designación de docentes porque cerró una carrera, acá no tiene que preocuparse por el mantenimiento de sus edificios porque no tiene, vive de prestado en otros lugares. Me parece que lo de la UADER, en el caso puntual del rector, ha sido un posicionamiento de él en una proyección hacia lo partidario y no es una decisión de la universidad. Sí, yo rescato de la UADER todos los proyectos que han intentado llevar adelante una nacionalización, desde el primer proyecto de la Fermín Chávez, el segundo proyecto de la Juan L. Ortiz, para transformarse en universidades nacionales y que quedaron dando vuelta por ahí. Pero me parece que la UADER en sí, en este preciso momento, no está involucrada en esto, sino que es una decisión del rector. Habría que ver si los consejos directivos, los consejos superiores se han expresado. No lo he leído. Tal vez nosotros estamos hablando de esto y los consejos ya han hecho el trabajo que nosotros estamos intentando dilucidar. Diego, volviendo al tema, por ahí que nos llama, estamos hablando de sueldos docentes, estamos hablando de presupuesto universitario y demás. Gualeguaychú tiene... Escuchábamos al rector local. El decano. El decano, perdón. Sí, me equivoqué. Mala mía. El decano local, de la UNA local, hablando de que, por ejemplo, bromatología, la mayoría, como una carrera muy añeja, tiene ya docentes de Gualeguaychú. Sí. Lo tiene nutrición también, porque también es una carrera de años. Pero tenés carreras como veterinaria, bioquímica, y me está faltando... Farmacia. Y farmacia, que la mayoría de docentes viene de afuera y que por ahora se consiguen, pues son docentes jóvenes que quieren venir todo eso. Pero este de financiamiento y los bajos sueldos corre riesgo de que en algún momento, si esto sigue así, las carreras peligren. Mira, yo me voy a tomar el atrevimiento sin nombrarla porque me lo contó en una situación, digamos, a una colega que hace poco concursó y accedió a un cargo, y ella me confesaba que ella tomó... ella es egresada de la carrera de nutrición, actual docente de la carrera de nutrición. Ella estuvo 10 años desarrollándose en el ámbito de la salud y ahora volvió a dar clases. Y ella me decía, ella viene a dar clases desde la ciudad de Basavilbaso, que el primer año lo trabajó a pérdida. O sea que ella vino sabiendo que perdía plata, renunció a otro trabajo sabiendo que perdía plata, pero solamente para dar clases en la universidad, por el hecho de lo que significaba el trabajo en la universidad. Bueno, como ella está plagado. Mucha gente que lo sostiene como un compromiso social, como una instancia tal vez de reciprocidad a lo que fue lo que se les dieron a ellos. Y eso es lo que hoy podríamos decir que lo sostiene. No te puedo asegurar que esto se va a perdurar. No sé cuántos años más la gente va a seguir queriendo dar clases a pérdida, teniendo 2 o 3 trabajos, además del trabajo docente. Por lo tanto, es imperioso y es necesario
que se tome conciencia en cuanto a esto del financiamiento universitario como algo que, si se pierde, va a ser muy difícil de recuperar. Nuestros estudiantes viven un proceso. La universidad brinda un proceso tanto al que se recibe, al que se gradúa, como al que transcurre ahí adentro, muy enriquecedor en lo vital, en el hecho de los vínculos, la relación, el hecho de poder desarrollar una carrera, una profesión. Para ello necesitamos docentes que brinden o nos aseguren una educación de calidad, ya que es gratuita, que sea de calidad. Eso hoy está en riesgo. Docentes que no pueden trasladarse, docentes que los viáticos les salen más caros que el sueldo, docentes que cobran una parte, por decirlo de alguna manera, en garantía salarial que no impacta en su antigüedad y que pueden estar 10 años cobrando la misma plata porque la escala salarial está desfasada. Es un conflicto. Nosotros, para sostener la universidad, necesitamos el compromiso interno de los docentes para mantenerlo, pero definitivamente necesitamos el compromiso del Gobierno Nacional y de sus líderes para que este proceso que hace más de 100 años se está desarrollando en la Argentina, que tiene que ver con la universidad pública y su impacto social, se mantenga. Es difícil, es a veces es un poco difícil de explicar el hecho que alguien diga, che, yo voy perdiendo plata, porque hay algo que lo sostiene y esperemos que eso pueda ser revertido en el corto plazo y que no sea solamente un sacrificio. Diego, para finalizar esta nota, contame, ¿cuánto gana un docente que hoy ingrese a tiempo parcial, se llama? Nosotros tenemos tres categorías, sí, que son simple, 10 horas, parcial, 20 horas, exclusiva, 40 horas. La mayoría del plantel docente de las universidades nacionales están dentro de lo que vendría a ser esa dedicación simple, ¿sí? La primera. Ahora, dentro de esa organización tenemos cargos. El de base, que vendría a ser un profesor ayudante de primera categoría, es donde se inicia el trabajo, y después tenemos los jefes de trabajos prácticos, los profesores adjuntos, los asociados y los titulares. Cada uno va cobrando en relación a una responsabilidad superior. Por ejemplo, un docente auxiliar, sería un JTP, un jefe de trabajo práctico y un profesor ayudante, son auxiliares de un titular, por ejemplo, que es el que lidera el equipo de cátedra. Nosotros, por ejemplo, tenemos cátedras de 100 y pico de estudiantes. Sí. Para eso hay un titular y varios auxiliares. Y después tenemos materias de años avanzados, donde tenemos un titular y un auxiliar. No quiero mentirte, lo tengo impreso acá. Sí, es un auxiliar. Un auxiliar de primera cobra en este momento, con garantía salarial, 308.000 pesos, 641 308.000 pesos. No, pará, de básico. A esto descontale la obra social, descontale la jubilación, la caja compensadora y los seguros que podés suscribirte. ¿Y un titular de cátedra? Un titular de dedicación simple está en 331, que ingresa a 331 pesos. Pero vamos a suponer un cargo medianamente testigo, alguien que hace 10 años está en la universidad trabajando, 500.000 pesos, 497.860. Tan peor que los residentes médicos. El cálculo es similar, porque los residentes están dentro de un proceso formativo también. Ya tienen un título de médico, sí. Lo que están haciendo es una especialidad, y en ese trayecto formativo tienen una asignación. Nosotros, en el caso puntual de las universidades nacionales, también tenemos una asignación, pero a diferencia del proceso de residentes, el residente se forma, se recibe y continúa su trabajo. Nosotros acá tenemos, por ejemplo, docentes que durante un auxiliar de primera que ingresa cobra 308, un auxiliar de primera que tenga 14 años de antigüedad cobra 308, porque el achatamiento se da en la base en función de la garantía salarial, que es ese mínimo que tenemos que cobrar. Por lo tanto, da lo mismo que tengas 14 años de antigüedad que recién ingreses, y eso es una injusticia producto de este nivel, de esta, digamos,
escalafón. Claro, de este proceso de financiamiento que hace que la paritaria no se ajuste al tiempo que sea necesario. Nosotros tuvimos un año y pico, hasta noviembre del año pasado, sin garantía salarial. Por lo tanto, había esto que hoy te digo que son 308, eran 140. Y bueno, que en realidad son 185 en este momento. Pero lo que a nosotros nos está pasando es que, bueno, es algo que por remanido y repetitivo a veces cansa, pero lo que nosotros estamos diciendo es que se formaron, se graduaron, consiguieron un título, se especializaron, estudiaron maestrías, doctorados, son becarios postdoctorales para cobrar 300.000 pesos en una universidad nacional y seguir dando clases por el hecho de que lo que significa para ellos la Universidad Nacional. Sí, el doctor Sarotto nos contaba acá que un residente médico cobraba 800 claro. a 1.100.000 y si en vez de hacer la residencia se sube arriba en una ambulancia y hace guardias, cobraba 3 o 4 veces más. Claro. El proceso de financiamiento impacta en que, por ejemplo, un profesional formado que tenga la capacidad de devolver su formación ejerciendo como docente, prescinda de la tarea docente y se dedique a una actividad eminentemente privada. A nosotros nos ha pasado, tampoco puedo dar un nombre por una cuestión, pero docentes que nos presentan la renuncia en el consejo directivo, vemos esas cuestiones que tiene que ver con gente, la oportunidad laboral es sí. Superior. Amo la universidad pública, quisiera estar acá, pero o una cosa u otra. Y eso impacta en lo emocional, impacta en el hecho de tener compañeros tuyos al lado que durante 10 o 15 años hayan luchado esto y tengan que cambiar de destino. Son cuestiones muy, muy complejas y todo el sistema universitario hoy está tensionado. Esperemos que la ley de educación, la ley de financiamiento que se acaba de aprobar la semana pasada, esta vez tenga un buen destino y no suframos otra vez el veto y el cambio de votos de voluntades de algunos y que eso por lo menos ayude a estabilizar, no digo mejorar, pero por lo menos estabilizar la situación de las universidades. Diego, muchas gracias por haber venido esta entrevista. Gracias por la invitación.